Hola a todos, yo soy Gina Cabrera, esto es Raíces del Noreste, este espacio donde hablamos sobre nuestra historia, cultura, genealogía, gastronomía, y hoy estamos aquí con... Cristóbal López Carrera, que nos viene a hablar de... afrodescendientes en el noreste de México. este tema. Cristóbal, este tema tan particular, ¿cómo empezaste a investigarlo? ¿Cómo empiezas con este tema? Pues mira, tengo como dos nociones así básicas. Primero, una es, yo empecé a investigar la población indígena del noreste de México a principios de la década de 1990, alrededor, 90, 91. Entonces, cuando uno investiga la población la población indígena, los nómadas, cazadores, recolectores, rápidamente se topa con referencias a población negra, ¿no? Mulatos, descendientes de africanos. Es decir, yo buscando información en documentos y luego después en la tradición oral de los aborígenes, me doy cuenta rápidamente que hay un mundo del que no se habla en la historia, que es desconocido. Es mi primera noción, ¿sí? Y a investigarlo en forma, lo empezamos a investigar alrededor del 2010. ¿Sí? O sea, llevas 13 años investigando este tema. Sí, como conciencia del tema y... O sea, como conciencia y buscando como hilos documentales o testimonios y referencias. Y luego, alrededor del 2018, sí hicimos una investigación en forma, apoyados por Meridianos Comunicación, y la hicimos con Luis Madaria, y ahí sí nos metimos de lleno. Ahí hicimos un inventario de las publicaciones que había ya hechas en Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas, sobre todo, aunque también cubrimos otras partes del norte, de gente que había escrito sobre los esclavos negros en Saltillo, esclavos en la Huasteca Potosina, esclavos en la Huasteca de Tamaulipas, población mulata. Es decir, tuvimos un periodo de investigación en forma financiada y trabajada en equipo con Luis Madaria, en donde documentamos tanto materiales de archivo como libros. Desafortunadamente, por varias razones, el proyecto quedó a la mitad, entonces la otra mitad era escribir el texto y pasar como a las herencias culturales. Entonces ya tenemos años como escarbándole con conciencia, y luego sí hubo un periodo de 6 meses intenso con investigación en forma, ¿no? Sí. Entonces, es una investigación en toda forma. El tema es un tema que ya tienen, pues a lo mejor no dominado, pero sí tienen un conocimiento muy profundo de él. Sí, pues la primera parte de la investigación era como hacer conciencia plena de la cantidad de material y más o menos hacer como un inventario del mismo, ¿no? Entonces, eso es muy interesante porque, contrario a lo que se podría creer, ¿no? O lo que la gente regularmente piensa o cree que está investigando historia regional, de que no hay nada de información, ni evidencia documental ni cultural de la población negra en el noreste, en el norte, pues sí la hay. Es decir, nosotros no estamos inventando el tema, ¿no? No inventan nada. No estamos inventando el tema. Sí. Es solo que nos hemos posicionado en el tema porque es como parte del proyecto de vida de la cooperativa, ¿no? Rellenari, que es la que trabaja este tema. O sea, la investigación en la que me refiero fue hecha con Nidia Prieto y con Luis Madaria, ¿no? Esta parte del documento en forma. Y entonces, sí hay una larga data ya, es decir, nosotros, por ejemplo, identificamos lo que llamamos los precursores. O sea, hay una serie de precursores en investigación, o sea, trabajos e investigadores muy buenos, muy capacitados de primer nivel, que ya en los 80s y 90s investigaron el tema. Pero claro, como regularmente aquí hay una visión de la historia así como muy racista, muy desde el poder, muy desde leer cierto tipo de herencias históricas y esconder las otras o negar las otras, pues pasa desapercibido. ¿Por qué este tema ha sido, no creo ni siquiera que haya sido escondido o negado per se, pero por qué es tan ignorado? ¿Por qué no es un tema que se investigue o que tengamos presente? Pues tu pregunta es muy buena porque yo creo que de alguna manera la pregunta aplica para toda Latinoamérica, ¿no? En algunas regiones más, en algunas regiones menos. No está muy conocido, primero porque la misma historiografía, es decir,
la historia que se cuenta sobre el pasado de una región o de un grupo, regularmente es una historia, tampoco no es algo que me estoy inventando yo, regularmente la historia está vinculada al poder, ¿no? Al monumento, a la estatua, a la gran familia, es decir, la historia tienden a hacerla los vencedores. Entonces, en esa lógica de una historia que tienden a hacerla los vencedores, los hombres, los blancos o los criollos, que es la historia que predomina en buena parte de América Latina, los patrones, ¿no? O sea, los trabajadores, los esclavos, los jornaleros, los obreros, los parias, pues no. Aunque en América Latina pues los trabajadores y los jornaleros y los obreros y los parias son mayoría, ¿no? Son la historia viva, ¿no? Digamos la minoría. Sí, entonces tratados como minoría, sí, aunque sean una mayoría. Exacto. Entonces una es eso, es decir, el poder esconde. Te voy a poner un ejemplo sobre esto muy claro que acabo de ver entre semana. Hay una página de Instagram que se llama Archivo Local y en la entre semana subieron una foto de 1900, una foto de Monterrey, donde hay una nana negra, afromexicana. No dicen si es de la región, pero puede ser de la región casi con seguridad, o puede venir del centro del país, y eso ya es indiscutible, porque si estuvo aquí ya se hizo norestense, ¿no? Entonces es una mujer negra con un niño en brazos, con el fenotipo clásico de una familia de clase alta regiomontana, un güerito, ¿no? Entonces ahí el documento se cuela, pero ese tipo de documentos regularmente se esconden, ¿no? Hay, por ejemplo, el padre Gómez Danés, que era un padre historiador muy capacitado, ¿no? Que ya murió. Él hizo un trabajo sobre población afrodescendiente en Nuevo León, en el sur de Nuevo León, y él contaba una anécdota muy significativa al respecto también, es decir, dice, a mí me encargaron que hiciera una genealogía. Cuando empiezo a hacer la genealogía, dice, era una familia rica de San Pedro y de Abolengo, ¿no? Cuando empiezo a hacer la genealogía y se encuentra una línea de una mezcla de ascendencia negra. Dice, y me bloquearon la investigación, me la pagaron y ya no quisieron que continuara. Es decir, el poder va a tender a negar, y como la academia regularmente está vinculada al poder, pues se invisibiliza el tema. ¿Sí? Sí, digo, porque lo mencionas tú, cuando nosotros hacemos genealogías y estamos haciendo investigaciones, aparecen los registros de mulatos, registros de esclavos, y dices tú, bueno, en nuestra idea aquí no había esclavitud, en nuestra mente no tenemos consciente la esclavitud. ¿Cómo llegan estas personas aquí y en qué términos llegan? Sí, mira, eso está bien documentado. Durante la mayor parte del periodo colonial, en los territorios españoles, hay algunos periodos de tiempo, así, ciertos periodos que no, se suspende o hay cuestiones legales. Pero en la mayor parte de la época colonial, es decir, los 3 siglos, la esclavitud estaba permitida, ¿no? O sea, y no solo en los territorios españoles, la esclavitud en ese momento en el mundo era como decir ahora las startups, o sea, era el gran negocio. Había muchas inversiones en la trata de esclavos en los países europeos, no solo entonces la esclavitud era una norma, o sea, era, digamos, como uno de los, como decir, digo, es un ejemplo a lo mejor muy burdo, pero ahorita hay un predominio de la industria automotriz que deja mucho dinero y mucho empleo. Bueno, la esclavitud era algo equivalente, o sea, estaba sancionada legalmente y estaba sancionada por la iglesia. Entonces aquí, como parte del territorio español y de una colonia, se practicaba la esclavitud, o sea, se compraba y se vendía gente. O sea, eso está muy bien documentado. Por ejemplo, tanto en Saltillo como en Monterrey hay un mercado de esclavos, es decir, hay trata, hay compra-venta y hay subasta de esclavos. O sea, los documentos están y se puede rastrear quién compraba, las rutas de esclavitud donde venían. Eso por una parte, y por otra parte, también siendo un territorio de frontera, el territorio de frontera siempre requiere de mano de obra tanto calificada, pero también como arriesgada, es decir, venir a trabajar como chivero, como ganadero, como minero, incluso como peón, como jornalero, en una tierra de guerra viva es muy peligroso. Entonces no mucha gente quiere venir al norte, y también se da entonces el caso de mucha población afrodescendiente o grupos de mulatos, africanos, que vienen no contratados como mano de obra esclava. O sea, hay mucha población flotante que es contratada y es de origen negro, no es esclava. Son libres y vienen por su propia decisión al noreste.
¿sí? Y siguiendo rutas de algún familiar que se vino antes o algún patrón que lo invitó. Entonces, digamos un poco como ahora, de la migración que llega de otras regiones o incluso otros países y que va encontrando en Monterrey, a pesar de las condiciones adversas, ¿no?, de la ciudad que pueda tener, encuentra algún beneficio. Entonces, también hay una mano de obra afrodescendiente libre en el territorio, ¿no? Sí. Inclusive algunos de ellos pudieron tener esclavos. Sí, de hecho, para el caso en el caso de Nuevo León ahorita no recuerdo, pero por ejemplo en el caso de Saltillo sí, o en el caso por ejemplo hay una investigación, en el caso de Parral, Chihuahua, que era un espacio muy vinculado al noreste, está muy documentado, esclavos que pagaron su libertad o consiguieron su libertad y tuvieron esclavos. O sea, el mecanismo de esclavitud de hecho se sostiene muchas veces por negros o afrodescendientes que se hacen, digamos, más blancos o más crueles que el mismo blanco para obtener beneficios, ¿no? Entonces sí hay de todo, ¿no? Ya sea como capataces o como dueños o en cualquier parte. Sí. En estos primeros 300 siglos que estamos hablando, digamos, de conquista y colonización, ¿qué porcentaje de la población que llega acá podríamos decir que tiene un ascendente africano? Tendría que hacerse por regiones micros. Yo conozco 2 investigaciones, hay algunos censos de alrededor de 1900, pero por ejemplo conozco 2 casos que nos dan cifras aproximadas y esas cifras aproximadas pues te pueden dar como una idea, porque no son, digamos, poblaciones diferentes al resto del noreste, ¿no? El primer caso que te mencionaría es el de Linares. Hay una tesis de licenciatura de un investigador, Raúl García Flores, ya difunto, pero era un genio, Raúl, en manejo documental. Y él, por ejemplo, checa partidas de defunción y partidas de matrimonio en un periodo como de 30 años. Digo, a lo mejor puedo equivocar, son 15, pero es alrededor del 1780. Y entonces, trabaja algunas comunidades de Linares, por ejemplo, La Petaca. No recuerdo las otras, y Linares. Y ahí le da a él una estadística aproximada, ¿no?, de 43% de población afrodescendiente documentada, ¿no? ¿Sí? Es un % muy grande. Sí, de decir, porque estoy seguro que manejo otra cifra más alta, pero vamos a decir 43, esa. Y entonces, y luego la del padre Chornuca, que esa es más impresionante. Hay un trabajo, es más, el libro se llama así, el sur de Coahuila, chichimeca, africano y mestizo. A lo mejor cambia una palabra o 2, pero es indio, africano y mestizo. Y es un fraile jesuita, historiador, que se mete al archivo de Parras de la Fuente de Coahuila y entonces hace el inventario de las series documentales desde la fundación hasta el 1800. Igual, checa cantidad de población en función de los censos que hacen los jesuitas y ahí le da el 70%, 80% de... Es un % muy grande para un tema tan ignorado. Entonces digo, Parras de la Fuente de Coahuila y Linares no son poblaciones extraterrestres, ¿no? Es una población promedio del noreste, ¿no? A lo mejor puede haber un poco más. Y si tú quieres decir, pues es elevado o no, pero el punto es que ahí la estadística, todos sabemos que los documentos también mienten, pero porque tú puedes estirar la estadística y moverla y encontrar y ver lo que quieres, pero pues ahí están, los negros ahí están, ¿no? O sea, la población afrodescendiente, la casta está registrada, ¿no? Y entonces, pues, eso no se puede obviar, ¿no? ¿Sí? Sí. Llegan aquí, son parte de la comunidad, evidentemente sus costumbres permean. ¿Qué nos queda? Pues mira, dentro de lo más conocido que queda acá, yo primero acentuaría los mismos rasgos, ¿no? O sea, si tú ves un habitante promedio del noreste, regularmente es el tipo mestizo, pero por ejemplo la bemba, el labio grueso, la nariz ancha, ¿no? La forma de los pómulos y el pelo crespo es un rasgo negro, y no digamos el color de la piel, ¿no? Entonces en los rasgos físicos está, y luego por ejemplo en la lírica popular también es innegable, ¿no? Es decir, no sé, yo no creo que exista, y aparte no creo que sea como necesario hacer una paramétrica de cómo aparecen los negros y los güeros y los mestizos en las canciones populares, pero si uno escucha y sabe, que nosotros hemos investigado,
la lírica tradicional norteña, la cantidad de prietos, ¿sí? O sea, no lo pensamos porque se cantaba, ¿no? O lo cantaban sus abuelos. Es más, se sigue cantando porque sigue habiendo una reivindicación o un apego folclórico, identidad. Pero, por ejemplo, una canción tradicional norteña muy versionada que cantan los Invasores de Nuevo León, que es La Prieta Linda, ¿no? Dime qué me diste, Prieta Linda, creo que me tienes enyerbado, porque todo cambia en esta vida, solo tu cariño no ha cambiado. O sea, el corrido de Chihuahua, ¿no? Ya me voy para Chihuahua, ya se va tu negro santo. Si me mata alguna bala, o sea, no es un güero santo, ¿no? Es un negro santo el que está cantando. O pues el mismo corrido digo, extiendo el ejemplo porque es todo el norte, ¿no? No es el mismo el corrido de Sinaloa, hay una referencia. Es decir, en el código de las sociedades primitivas como la afro, el código no es escrito, el código es cantado, ¿no? O sea, la memoria negada es cantada y es en tradición oral. Entonces, por ejemplo, las canciones lo puedes ver que se filtra, ¿no? Está ahí, ¿no? O sea, la referencia a los negros están cantadas, ¿no? Y luego hay cosas muy conocidas que son compartidas por no solo por el norte, ¿no? En todo México, ¿no? Aquí, por ejemplo, a los niños es todavía común que se refiere a un niño travieso como pingo, ¿no? El pingo es una palabra africana, ¿no? O sea, pingo es africano, cafre es africano, ¿no? O sea, ahorita las palabras que recuerdo, o sea, hay algunas palabras que son de origen, o por ejemplo, hay una palabra popular en el noreste, no sé qué en otras partes de México, pero aquí sí está muy registrada para Monterrey, no sé, para Saltillo, el congal, o sea, el sinónimo del espacio de prostitución es el congal. Una vieja congalera es la vieja que se prostituía. O sea, aquí había esclavos Congo, hay documentos de el gobernador José Treviño tiene esclavos o sea, la palabra congal, congalero es de origen africano, ¿no? Por decir así como las más conocidas, u otras cosas que quedan. Aquí en el noreste está muy extendido todavía el uso o sea, en la brujería popular, el uso de fetiches vudú. O sea, aparece también en las canciones. Es más, yo le he puesto ejercicios a mis alumnos de arquitectura y los alumnos te cuentan historias de eso. O sea, historias a detalle de una vez estaba mala la señora o mi mamá, y entonces siempre es un monito. O sea, hay un monito hecho en tela, ¿no? O puede ser en barro o en cera, que tiene partes de pelo. O sea, esos fetiches en forma humana que son todavía usados son de origen africano, ¿no? Sí. O sea que encontramos palabras, los encontramos en la lírica, los encontramos en la parte espiritual, digamos, en estos fetiches que mencionas, en ritmos. Pues el ritmo, o sea, el ritmo muy evidente, ¿no? Y ahí habría que pensar esta cuestión de las triangulaciones, ¿no? Bueno, por ejemplo, yo tengo una referencia, se me hace muy curioso porque tiene que ver con el ritmo. Nosotros estamos trabajando muchas biografías, estamos revisando todas las memorias que hay editadas, las que podemos, del personaje del noreste. Entonces, por ejemplo, hay una memoria es un militar argentino que peleó bajo las órdenes de Escobedo, o sea, era el oficial del batallón Zaragoza. Entonces, este argentino tiene unas memorias de las campañas del ejército del noreste, que era pura gente de aquí, de la sierra. Entonces, él escribe la vida cotidiana en la tropa móvil, porque es una tropa móvil, ¿no? Que va a estar en México, en Querétaro. Y, por ejemplo, le hace referencia al tambor dice, el tambor de guerra, que era el que daba las señales, era un sujeto que llamaban el mandinga. O sea, es un nuevolonés apodado el mandinga, que pues ya no te digo que el mandinga es africano, ¿no? O sea, es decir, y luego en materialidades hay muchas cosas. O sea, aquí hay que entender que la cuestión afro, como cualquier otra cosa, ¿no? O sea, la española, la indígena, la tlaxcalteca, la sefardita, pues está mezclada, ¿no? Todos somos mestizos. Entonces, hacemos la disección o los ejemplos, pero está en un marco mestizo, ¿no?
Y entonces así hay mucho, por ejemplo, hay un documento, por poner una cuestión documental de un personaje que era libre negro, de origen negro, y que tiene que ver con materialidades, porque estamos muy cerca. Aquí en la Catedral de Monterrey, estamos a 4 cuadras, ¿no? Hay un documento de 1783. El maestro de obras muere, se cae de un andamio y es enterrado ahí, y es un mulato, ¿no? O sea, es un descendiente. O sea, había una casta de constructores mulatos, afrodescendientes, que eran libres y que eran los maíz miero, no sé, los de la época colonial, ¿no? Esa es una investigación que está haciendo Víctor Arbijo, compañero. Nosotros habíamos visto la referencia, es decir, tampoco hay que buscarlo nada más la herencia africana, como en cosas como folclóricas. Pero me desconecté, es que tú hablabas del ritmo. El ejemplo que te quiero poner es el siguiente, eso es muy importante, mira, cuando la primera vez que vino una embajada cultural colombiana, bueno, la que tenemos memoria, no sé si vinieron antes, la primera vez que vino una embajada colombiana vallenata a Monterrey, porque yo participé ayudando en la organización. O sea, vino un antropólogo especialista en cultura vallenata de Valledupar, y vino el rey de la leyenda vallenata, y vino un cajero que es afrocolombiano de tambor, y un guacharaquero, ¿no? Entonces, en los conciertos que hicieron aquí en el 99, el colombiano nos decía, ¿ves la reacción de la gente de aquí? Y yo, ¿cuál reacción? Sí. Mira, cuando toca el acordeón sola, hay una gritería y una guasanga, ¿no? Porque ellos en los aires vallenatos acostumbran a hacer solos. Entonces toca el acordeón sola en un momento, y lo toca la caja, que es un tambor de origen africano, y lo toca la guacharaca, que es indígena. Y luego mira cuando toca la guacharaca el solo, también dice, hay como una algarabía, y lo checa la reacción cuando tocan el tambor, y se hace un silencio. Y el colombiano decía, es un silencio ritual. O sea, la gente se callaba y se ponía a ver el tambor. Pongo esto de ejemplo, que a lo mejor es un ejemplo exagerado, pero yo me tocó verlo, porque es eso, es decir, en los ritmos es muy claro. Aquí no tenemos evidencia documental de que los esclavos o los negros que llegaron en la colonia, salvo el mandinga, que era un tambor, ¿sí? Era el que daba las señales, ¿no? En el batallón Zaragoza de las tropas de Escobedo, que hubiera existido una continuidad de los cantos y de los tambores, porque no la vemos, no hay evidencia, no quiere decir que no haya, ¿no? A lo mejor sí existía, pero el hecho de que ahora un ritmo popular tradicional del noroeste sea la cumbia, es el reencuentro de eso. Es decir, la cumbia es un ritmo de origen africano, afrocolombiano, es decir, eso está viendo. Bueno, hay algunas interpretaciones que señalan un origen indígena colombiano, pero en todo caso es un ritmo indígena cimarrón, o sea, que se mezcló con lo negro. Pero todas las investigaciones, es más, hay gente que te da la región de África y te da el significado. O sea, quien hace un movimiento de cumbia, quien canta una cumbia, aunque es más, si reacciona frente a la cumbia, pues está reaccionando es un ritmo africano. Entonces, aquí lo que tenemos es, en el ritmo está muy vivo, o sea, en el africano, o sea, en la cumbia y en el vallenato, digamos que es como el reencuentro de la región con los ritmos que tal vez se perdieron, ¿sí? Pues claro, digo, evidentemente llegaron aquí esclavos o libres, había mitote, había fiesta, o sea, siempre ocurre, ¿no? Y como dices tú, todos estamos mezclados, todas las genealogías, prácticamente imposible encontrar lo que alguien llamaría un linaje limpio o algo así, no existe, ¿verdad? Digo, estamos de acuerdo en eso. Sí, sí, sí. En investigaciones y todo lo demás, este tema que dices tú, casi no se habla, pero estamos mezclados y permeó. Entonces, el encontrar y reencontrarnos algunas costumbres con esto, ¿tú cómo lo has sentido de parte de la gente cuando lo platicas? Pues yo creo que, o sea, yo siento que la gente lo encuentra de la misma manera que yo lo encontré. Ahorita estoy recordando, por ejemplo, que el otro gran encuentro mío histórico, que yo creo que es algo que ocurre, es como un fractal, ¿no? Un clon que ocurre ahora con la gente, y que ocurría con otra gente en paralelo. El papá de mi primer pareja, Mariano Ramos, era un exobrero de fundidora, y él fue el que yo vi en los documentos, como te dije, yo veía que aparecían los negros y dije, pues, así como algún día tengo que hacer, pero no lo hice, ¿no?
Pero luego, en esos mismos años, yo platiqué un par de veces con don Mariano, y don Mariano en la familia era conocido por eso, ¿no? Que él siempre estaba reivindicando la herencia africana de los mexicanos y de los regiomontanos, un obrero, ¿sí? Entonces, yo una vez platiqué con él y lo entrevisté, y le dije que ¿por qué? Porque él hablaba del bohío, y le gustaba mucho la música cubana, y Toña la Negra. Si él no hablaba de cumbia, él reivindicaba una herencia africana mexicana y decía que éramos descendientes de africanos. O sea, lo que ahora traemos, él decía, pero, entonces yo le pregunté, una vez lo entrevisté, lo tengo grabado, digo, bueno, ¿y usted? Porque como que yo no tenía plena conciencia, sabía, pero no tenía, él estaba empoderado, encuerpado. Entonces yo le pregunté, ¿y usted de dónde sacó esto de que somos descendientes de africanos? Y me acuerdo que lo primero que dijo es, me dijo que en Monterrey, cuando él estaba pequeño, estamos hablando de los 40, había un barrio que era el barrio del Hueso, que yo pregunté durante años y hasta hace poco, porque necesitaba una referencia documental, no solo la de él. Me dijo, había un barrio que se llamaba el barrio del Hueso, donde tallaban hueso, dice. La gente tallaba hueso y hacía figuras, peines y figuritas, ¿no? Para vender. Dice, ahí había una señora, una negra veracruzana, que se juntaba y hacía como tertulia, se ponían a jugar y a bailar. Entonces a mí me gustaba, me llamaba mucho la atención, y yo me empezaba a juntar con ellos. O sea, era gente de Veracruz que venía a trabajar, entonces yo me empezaba y ellos fueron los que le dijeron pues, que eran descendientes de negros africanos y pues eran mexicanos, ¿no? Entonces, te digo esto porque tú dices, ¿cómo se está viendo? Yo veo que es un proceso natural, o sea, la gente simplemente está releyendo y se está reencontrando. Yo menciono el caso de Mariano, pero por ejemplo conozco una persona que es música y dice, pues sí es cierto, dice, mi abuelo decían que era descendiente de africanos, ¿no? O gente de la independencia que dice, yo tengo unas fotografías que salvé porque en la familia, no sé si la abuela o el abuelo tienen rasgos muy negros, negros, entonces las escondían, ¿no? Pero ahora ya las estoy recuperando. O sea, lo que te digo es como está latente y no se puede negar, la gente lo empieza como a reencontrar en forma triangulada. Por ejemplo, la música es muy evidente, ¿no? Es decir, un chico colombiano de los 80, 90 o ahorita, que dice, soy Colombia, ¿no? Que escucha música colombiana, no dice, somos afrodescendientes de esclavos, pero canta cantos negros. Por ejemplo, aquí hay un músico colombiano que es casi una figura sagrada, ¿no? Yo digo, si le hacen un altar, se prende como Andrés Landeros, ¿no? Andrés Landeros en Colombia pero Andrés Landeros canta mucho canto negro, le canta a la negra, al negro, al esclavo, al jornalero, y aquí la gente a nivel popular. Entonces la gente perdió la noción o no tiene noción de que es descendiente de negros, porque sí lo es, mestizos, pero se encuentra con la canción y se identifica, ¿no? Entonces, a nivel de canciones, incluso a nivel de media o de símbolos, hay muchos reencuentros de que de repente topas así, pues no lo puedes negar, ¿no? Es decir, o sea que en realidad, en vez de encontrarte con la reacción de sorpresa, es como, chis, o sea, sí tiene lógica, sí me suena, o sea, la gente le empieza como caer el 20 y lo empieza a asimilar. Claro, sí, es decir, está en el aire, es decir, no está hundido. O por ejemplo, pongo cosas que están ocurriendo ahorita. Ahorita hay un movimiento jaranero aquí en Monterrey, o sea, gente que viene de Veracruz o que no es de Veracruz, pero que le gusta tocar música veracruzana. Es una música muy afro, ¿no? Y luego nos da risa porque de pronto dicen, un poco como la música colombiana, es decir, hay gente que cuando quiere ver la cumbia o ver la producción de cumbia o ir al espacio cumbiero como sitio turístico, no va a Colombia, viene a Monterrey, ¿no? O sea, es decir, entonces igual ahorita hay como un movimiento y es música el que zapateas, pues el zapateo es africano, ¿no? Entonces sí, la gente, ahora yo creo que es bien interesante porque la producción audiovisual está haciendo como que te encuentres y te releas, ¿no? Pero son cosas que están ahí, o sea, la gente sabe de pronto, pues sí, en las familias siempre ha habido un prietito y un güerito, ¿no? Entonces, pues el prietito, ¿cómo? Pues es negro, ¿no? O sea, no lo puedes... El típico, el cuervo y el palomo de la familia, exacto, ¿no? Los apodos. Sí, entonces esa parte así como dispersa de la música, de las frases, de las canciones. Digo, nosotros, tal vez Nidia y yo, como nos interesa el tema y nos posicionamos en él, pues le escarbamos y sistematizamos un panorama, pero eso está ocurriendo en todas partes, ¿no? O sea, en el área metropolitana la gente. De hecho, hay cosas muy raras. Yo vi una estadística del INEGI, no sé si del 2020, o sea que a mí mismo me sorprende. Por ejemplo, la Ciudad de México
con mayor cantidad de gente que se adscribe como afrodescendiente, la tercera es Escobedo, en el 2020. Y pasa el INEGI y checa la estadística y ahí está. O sea, sorprende porque tú dirías, pues tú no esperarías que es Acapulco o Ciudad de México por la migración o Veracruz porque es un puerto de entrada de los negros que vienen de Cuba. Pues no, es Escobedo el tercero, ¿no? Entonces así como hay cosas muy interesantes, raras, ¿no? Sí. Pero sí, conociendo y que en la historia hubo mucha población y que hay muchos espacios como negados. O sea, tú ves fotografías, hay un libro de fotografías que se llama Imágenes de nuestra memoria, que editó Conarte, que son fotografías que la gente de Nuevo León juntó de sus abuelos y se editaron como libro. Ahí tú ves los rasgos negros en las fotografías, no es como... No es... O sea, esta historia está viva en nosotros, está viva en nuestros genes, está viva en nuestras palabras, en nuestras canciones, y se está retomando de alguna forma, trae fuerza. ¿A quiénes le interesa más este tema? Pues mira, así como que a quiénes le interesan, yo creo que no, es difícil la pregunta, yo siento que se está como acuerpando, ¿no? O sea, como le interesa, pues nos interesa, por ejemplo, a nosotros, gente que hemos estudiado la historia y que nos interesa como una historia como más amplia, más integral, más holística, ¿no? Que no vea solo una raza, una cultura, porque no es así. La cultura del noreste siempre ha sido multiétnica, siempre ha habido migraciones, siempre ha habido mezcla, ¿no? Aquí siempre llega más gente de la que nace. Entonces, a nosotros nos interesa eso porque ha llegado mucha gente, pero digamos, la más explotada y la más negada, pero que es parte de nuestra y que no está en los discursos, pues una es la población afrodescendiente. O sea, nosotros hay gente que como investigadores y como activistas nos puede interesar, ¿no? Pero lo que siento es que es más como un movimiento inconsciente, ¿no? O sea, hay mucha gente que lo está viviendo y lo está practicando, está haciendo música, está haciendo producción audiovisual, o te pongo o sea, sin necesidad de la conciencia que nosotros sí más o menos tenemos. Voy a poner un ejemplo. En octubre hubo un chico de aquí de Villa García, y conocemos este caso porque nosotros hemos trabajado en diálogos con una persona que se llama Jorge Valleza, que tiene un centro de documentación de la cumbia, que hizo un archivo de cumbia. Es decir, al hacer el archivo de cumbia te topas con lo negro, es inevitable, ¿no? Entonces, hay un chico de aquí, como hay varios, que su música es consumida a nivel global. Ahorita no recuerdo cómo se llama, si me acuerdo el nombre. Bueno, es un chico que pegó en India, en una región de India, hace cumbia tribal, o sea, hace una cumbia electrónica, o sea, un ritmo electrónico con base africana en Monterrey. Y entonces pega en una región de India y va y toca a India, ¿no? Entonces, este muchacho que no me acuerdo cómo se llama, no te tira el rollo de que, o sea, que hubo esclavos Congo y hubo no sabe, creo que no sabe, es decir, pero al optar, porque ahorita como chavo de 22 años, pudo haber optado por cualquier música, la que tú quieras, ¿no? O sea, la que tú quieras, rock, música andina, cubana, no sé, no, es cumbia. Esa es la que le hizo mover su corazoncito. Y aparte no solo eso, la está exportando y es una industria cultural. Y en India es sorprendente, yo vi los videos, hay unos hindúes, vi un video de unos hindúes con taparrabos, o sea, la bailan urbanos, ¿no? Soldados, pero hay uno, le mandan un saludo, entonces están unos hindúes con taparrabos como en una tradicional y empiezan a escuchar la canción de él y tienen los tambores. Entonces empiezan a escuchar la canción, la ponen y luego se van con los tambores siguiendo o sea, entonces yo siento que eso es lo que tiene como muy rico, o sea, el pueblo africano, cuando uno ve a cualquier región ahorita estamos, por ejemplo, viendo lo de Colombia, o sea, como estaba tan negado, tan explotado, tiene que ser muy resiliente en cierta forma, en ciertas cosas, ¿no? Entonces quedan como invisibilizadas, pero no están desaparecidas, ¿no? Y luego brotan. ¿Sí? ¿Dirías tú que las estamos integrando? Están integradas, ¿no? Híjoles. O sea, y cuando uno va a la biografía de cada quien, si hubiera interés, pues lo encontraría, porque te voy a poner el ejemplo mío. Mi mamá es de un ejido que se llama Cerro Prieto y todos han escuchado de la presa Cerro Prieto porque ahí está. Bueno, a mí porque me interesa y pregunté. Entonces, y aparte estuve haciendo trabajo de tradición oral en los 90, yo junté mucha tradición oral de los municipios.
Entonces era una tontería que yo no preguntara lo que preguntara en campo en otros municipios. Entonces una vez le dije a mi abuela y a varias gente, ¿y por qué Cerro Prieto? Y ya me dicen, me dan dos explicaciones. Bueno, Cerro Prieto dice porque cuando va a llover, en la temporada de verano, al final del otoño, que se nubla, el cerro se ve muy oscuro, ¿no? Entonces como que hace un contraste con las nubes. Pero otra es que dicen que los que fundaron el ejido son palabras de mi abuela, otra señora, era gente muy fea, dice, negra, dice, era encartada de chango gorilo, me dijo. Y yo, ¿qué es encartado de chango gorilo? ¿Cómo está eso? Dice, sí, era gente negra muy fea, chaparra, con los labios muy gruesos y colores feos, dijo. Y aquí hicieron el rancho y entonces, o sea, está hablando de negros. Y eso concuerda con lo que te dije de Raúl, por ejemplo, que Raúl, aunque el trabajo de Raúl de 1780 no es de Cerro Prieto, pues la petaca está a 15 kilómetros, ¿no? O sea, no era, pero igual así, hay un ejido El Mulato en Tamaulipas, hay un arroyo La Negra, es decir, si tú tuvieras como conciencia, hay en cada región de pronto referentes hasta en el paisaje del negro, ¿no? Sí. Pues qué tema tan interesante, la verdad es algo con lo que nos topamos en los registros y como tú dices, está ahí, pero tal vez no lo queremos ver o nos centramos las investigaciones en otros temas y es importante, es parte de nosotros, como lo hemos dicho muchas veces, todos somos migrantes, todos llegamos aquí, todos hicimos lo mejor que pudimos y tenemos todo de todos, ¿no? Y mil gracias por este tiempo, por acompañarnos aquí desde el Museo de las Culturas Populares, estamos aquí en uno de sus talleres, muchas gracias por el espacio. Es un tema, la verdad, que en algún momento sí se siente fuerte, porque estamos hablando de temas de esclavitud, estamos hablando de todos estos temas, pero es lo que hay, es lo que hubo, es lo que pasó y cuanto más conscientes seamos de ellos, creo que más se abre nuestro panorama. Claro, sí, no, les agradezco también porque yo creo que la producción de ustedes es un ejemplo de esto que te digo, es decir, hace 4, 5 años, 20, o sea, ni siquiera se hubiera considerado hablar de la población afrodescendiente, ¿no? O si hubiera, no, pues para qué vamos a hablar de Don Diego, ¿no? De Luis Carvajal, o sea, como lo de siempre, ¿no? Y entonces es interesante, ¿no? Que hay como apertura y conciencia del otro realmente, no igual en el espacio en el que estamos, pues es eso, el Museo de Culturas Populares ha tenido exposiciones en donde se ha escarbado en esa posibilidad de decir, de la diversidad que está atrás de lo que somos, ¿no? Que es muy amplia, y entre más amplia es más rica, ¿no? ¿Sí? Así es. Mil gracias por estar aquí el día de hoy con nosotros, a todos por llegar a esta parte del video, si llegaron, muchas gracias, suscríbanse, síganos, estamos en redes sociales, Facebook, Instagram, como Raíces del Noreste y nos vemos pronto con otro tema. Gracias.